El enigma galáctico en la vasta extensión de la Vía Láctea donde innumerables civilizaciones habían surgido y caído. Persistía un misterio que amenazaba con sacudir los cimientos mismos de la Sociedad Interestelar, el Consejo Galáctico, una coalición de las especies más avanzadas del universo conocido, se encontraba frente a un desafío sin precedentes que había dejado perplejas incluso a sus mentes más brillantes durante siglos. En el corazón de este enigma cósmico, el Nexus y el antiguo artefacto descubierto en los márgenes del espacio explorado, este enigmático dispositivo, no más grande que un datab estándar, había desafiado todas las leyes conocidas de la física y la tecnología. Su suave superficie de obsidiana pulsaba con una luz interior que parecía bailar justo debajo de la piel, provocando a los observadores con destellos de complejidad insondable. Zach Lear, el venerable representante aruano, ante el consejo, miró al Nexus con sus 4 ojos compuestos, cada uno reflejando una mezcla de frustración y asombro. Su exoesqueleto, generalmente de un azul vibrante, se había apagado con los años. Estudio infructuoso, otro ciclo, otro fracaso, les gritó a sus colegas. Reunidos en la gran cámara de la iluminación, la cámara una maravilla de arquitectura que mezclaba los estilos de 100 mundos diferentes, se quedó en silencio ante sus palabras. Los representantes reunidos desde el colectivo de cuarzo cristalino hasta la nebulosa gaseosa compartieron un momento de desesperación colectiva. Tal vez comenzó aquí a la diplomática serpentina de Sirio Prime, sus escamas, brillando con patrones de pensamiento bioluminiscentes. Hemos abordado este rompecabezas desde todos los ángulos concebibles. Nuestros científicos más grandes, nuestros AS más avanzados, incluso nuestros filósofos más esotéricos, han fallado en descifrar sus secretos. El Nexus se sentó impasible en su pedestal, aparentemente burlándose de sus esfuerzos. Durante siglos había resistido cada intento de análisis. Los escáneres de energía se deslizaron. De su superficie como el agua de una hoja, las ondas moleculares se rompieron al contacto. Incluso las computadoras cuánticas más sofisticadas cayeron en bucles recursivos al intentar modelar su comportamiento. Alto. Arimbox del concordato de silicio. Un grano de datos puros y luz parpadeó en agitación. El Nexus representa más que solo una curiosidad científica. Su voz modulada reverberó a través de la cámara. Nuestras proyecciones indican que desbloquear sus secretos podría hacer avanzar nuestras civilizaciones por milenios, el potencial para viajar más rápido que la luz, energía ilimitada, tal vez incluso la manipulación del tiempo mismo. Todo puede estar a nuestro alcance. Un murmullo de acuerdo ondeó a través de la asamblea. Lo que estaba en juego era realmente alto. Especies enteras habían dedicado generaciones a estudiar el Nexus, y algunas incluso cayeron en decadencia mientras se obsesionaban con sus misterios. ¿Qué opciones quedan?, preguntó GLX, el representante gelatinoso del colectivo de EE-U. Sus pensamientos, formando patrones visibles dentro de su cuerpo translúcido. Las mandíbulas de Zach Lear hicieron clic en contemplación. Hay una posibilidad que aún no hemos explorado, dijo, vacilante. La cámara se quedó aún más silenciosa. Toda la atención se centró en él. Arcturión, hay una especie recién emergió fusionado en el escenario galáctico. Son primitivos según nuestros estándares, apenas capaces de lograr viajes interplanetarios, y sin embargo seguramente no te refieres a los humanos. Interrumpieron a Ikira su bioluminiscencia, destellando con sorpresa. Yo confirmé los informes de Zach Lear desde nuestros puestos de observación para Just-Test. Cierta imprevisibilidad en sus enfoques de resolución de problemas, una creatividad que desafía la lógica convencional. La cámara estalló en una opinión de protestas y exclamaciones. Los humanos eran ampliamente considerados como una curiosidad en el mejor de los casos, una amenaza potencial en el peor. Su historia volátil, marcada por un conflicto constante y un avance tecnológico rápido, había puesto a muchas razas antiguas al borde. El alto AR-Box pulsó, silenciando brillantemente a los colegas de la guarida. Consideremos esta propuesta con la seriedad que merece. Hemos agotado todos los métodos convencionales. Quizás, tal vez lo poco convencional es precisamente lo que necesitamos.
Los Bluebacks ondularon en acuerdo. La corta esperanza de vida humana y la inteligencia limitada en realidad podrían ser una ventaja. No están agobiados por siglos de doctrina científica establecida allí. ¿Cómo lo llaman? Pensar fuera. La caja podría arrojar resultados inesperados mientras el debate continuaba. Una sensación de esperanza desesperada comenzó a permear la cámara. El Consejo Galáctico, a pesar de toda su sabiduría acumulada, se encontró contemplando un curso de acción impensable que colocaba el destino de la galaxia en manos de una especie que recientemente había descubierto la rueda. Zack Slayer levantó sus apéndices pidiendo orden. Entonces se decidió que extenderemos una invitación a la Tierra solicitando a sus mentes más brillantes que se unan a nuestros esfuerzos. Que el cosmos tenga piedad de todos nosotros. Cuando la sesión del Consejo se levantó, los representantes llenaron sus mentes de posibilidades y preocupaciones. El Nexus permaneció en su pedestal inescrutable como siempre, esperando la llegada de una especie que pudiera ser lo suficientemente tonta o lo suficientemente brillante para desentrañar sus secretos. Pocos sabían que esta decisión pondría en marcha una cadena de eventos que cambiaría para siempre la cara de la galaxia, desafiando todo lo que creían saber sobre la inteligencia, la creatividad y el verdadero potencial de la vida sensible. El escenario estaba listo, los jugadores fueron elegidos, y en algún lugar de un pequeño planeta azul, felizmente inconscientes el drama que estaba a punto de desarrollarse, la humanidad siguió con su vida diaria en la cúspide de su mayor aventura hasta el momento. Los humanos, la doctora Samantha Chen, de pie en el podio, con el corazón acelerado mientras se enfrentaba a la multitud reunida de la élite científica de la Tierra. El proyector holográfico cobró vida y mostró el mensaje que había puesto al mundo patas arriba hace apenas unas semanas. Damas y caballeros, comenzó con voz firme a pesar de sus nervios. Como todos ustedes saben, hemos sido contactados por el Consejo Galáctico. Nos han presentado un desafío que podría redefinir el lugar de la humanidad en el cosmos. La audiencia se inclinó hacia adelante. Una tensión palpable llenaba el auditorio. El primer contacto de la Tierra con la vida extraterrestre no había llegado en forma de invasión o intercambio cultural, sino como una oferta de trabajo que tenía el peso de la importancia galáctica. El Dr. Chin continuó. El artefacto que llaman Nexus ha desconcertado a las civilizaciones más avanzadas durante siglos, y ahora, por razones que aún estamos tratando de comprender, recurrieron a nosotros en busca de ayuda en la primera fila. El Dr. Marcus Donovan, un físico reconocido con una pensión por teorías no convencionales, levantó la mano con el debido respeto. Dr. Chin, sí, estamos siglos atrás. Estos extraterrestres en tecnología, ¿qué les hace pensar que podemos resolver un problema que ellos no pudieron? Samantha sonrió al comprender el escepticismo. Era una pregunta con la que todos habían lidiado desde que llegó la invitación. El Dr. Donovan es precisamente lo que necesitamos descubrir. El Consejo cree que la perspectiva única podría ser la clave. A medida que continuaba la sesión informativa, se presentó al equipo seleccionado para representar a la humanidad. El Dr. Chen, un físico cuántico con antecedentes en arqueología. El Dr. Donovan, cuyas teorías sobre la física multidimensional inicialmente habían sido ridiculizadas. La Dra. Aisha Kazmi, un prodigio en inteligencia artificial y redes neuronales. Y para completar el equipo central, el Dr. Zhao Silva, cuyo trabajo en biología teórica había revolucionado nuestra comprensión de la vida misma. Era un grupo ecléctico elegido no solo por su brillantez, sino por su capacidad de pensar más allá de los límites convencionales. Cuando concluyó la sesión informativa, el peso de su misión recayó sobre sus hombros. Serían los embajadores de la humanidad en las estrellas, encargados de resolver un rompecabezas que había dejado perplejos a los mayores mineros de la galaxia. Semanas después, cuando su nave se acercó a la estación espacial de masajes que servía como sede del Consejo Galáctico, el equipo humano luchó por contener su asombro. La estación era una maravilla de la ingeniería, una metrópolis en expansión suspendida en el vacío, hogar de representantes de miles de mundos. Cuando atracaron, la Dr. Chen se volvió hacia su equipo. Recuerden, dijo que sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y determinación.
No estamos aquí para demostrar que somos más inteligentes que nadie. Estamos aquí para ofrecer una perspectiva nueva. Mostrémosles lo que la humanidad puede hacer. La esclusa de aire se abrió con un silbido y reveló una delegación de dignatarios alienígenas en la vanguardia. Sacher su exoesqueleto azul ahora, brillando con anticipación. Bienvenidos, humanos. Él parloteó su traductor, convirtiendo los sonidos en un inglés perfecto. Hemos estado esperando ansiosamente su llegada. Mientras el equipo era guiado a través de los pasillos sinuosos de la estación, no pudieron evitar sentirse como exhibiciones en un zoológico cósmico extraterrestres de todas las formas, y tamaños se detuvieron a mirar algunos con curiosidad, otros con escepticismo, apenas disimulado. Finalmente llegaron a la cámara que albergaba el Nexus, el artefacto. Sentado en su pedestal tan enítico como en los informes que habían estudiado el Dr. Donovan, silbó bajo: bueno, estaré muerto, es aún más impresionante en persona, Zack Slayer. Hizo un gesto hacia el Nexus, como puedes ver, desafía todo análisis convencional. Hemos probado todo desde escaneos de resonancia cuántica hasta sondas psíquicas. Nada ha dado resultados. El Dr. Kazami dio un paso adelante. Sus ojos se entrecerraron mientras estudiaba el dispositivo. ¿Ha intentado alguna forma de interacción directa, contacto físico? Tal vez los extraterrestres reunidos intercambiaron miradas que podrían. Solo se puede describir como avergonzado de que no hayamos admitido que Aira se deslice a la vista de los artefactos. La naturaleza impredecible hizo que tales intentos parecieran imprudentes. Ho se rió entre dientes, lo que le valió una mirada aguda del Dr. Chen. Lo siento, dijo que no sonaba. Lo siento en absoluto. Es solo que a veces el enfoque más simple es el mejor. Ya sabes, antes de que alguien pudiera detenerlo, Yu extendió la mano y la colocó directamente sobre el Nexus. La cámara quedó en silencio. Todos los seres contuvieron la respiración, o función respiratoria equivalente por un momento. No pasó nada. Luego, con un suave zumbido, el Nexus comenzó a brillar. Patrones de luz bailaron a través de su superficie pulsando, al ritmo de los latidos del corazón de Joe. Resopló fascinantemente. El Dr. Chen rápidamente sacó un escáner. Está respondiendo a su campo eléctrico Biel. ¿Pero por qué él? ¿Por qué ahora? Mientras el equipo se apiñaba alrededor del Nexus, sus instrumentos cobraban vida. Los observadores alienígenas observaban con una mezcla de conmoción y asombro. Estos humanos que apenas habían salido de su cuna planetaria habían logrado más progreso. En minutos de lo que habían hecho en siglos, Hiring Box parpadeó rápidamente. Sus patrones de luz indicaban un cálculo intenso. Esto desafía toda lógica. ¿Cómo pudieron tener éxito donde nosotros fallamos? Zack Slayer parloteó suavemente, sus ojos compuestos fijos en los humanos mientras trabajaban. Tal vez reflexionó. Ese es precisamente el punto en el que tienen éxito porque no saben que deberían fallar. Mientras las noticias de los avances humanos iniciales se extendían por la estación, una oleada de emoción e inquietud recorrió la comunidad galáctica. Los humanos habían demostrado ser más capaces de lo que nadie había anticipado. Pero esto fue solo el comienzo. En los días que siguieron, el equipo humano trabajó incansablemente acercándose al Nexus desde ángulos que los científicos alienígenas encontraron desconcertantes, incluso absurdos. El Dr. Donovan insistió en tocar música para el artefacto, afirmando que las vibraciones podrían desbloquear sus secretos. El Dr. Kazmi desarrolló una IA que imitaba los patrones de energía del Nexus, intentando comunicarse con él en sus propios términos y a través de todo. El Dr. Chen coordinó sus esfuerzos para unir el rompecabezas poco a poco. No es solo un dispositivo, explicó. Una audiencia embelesada de científicos alienígenas es una clave para comprender la estructura misma del universo a medida que los humanos progresaban. Los susurros comenzaron a circular por la estación. Algunos hablaban de los humanos con un nuevo respeto, maravillándose de su adaptabilidad y pensamiento creativo. Sin embargo, otros se volvieron cautelosos. Si estos seres primitivos podían desentrañar los misterios del Nexus, ¿de qué más podrían ser capaces? El equilibrio de poder en la galaxia estaba cambiando todo porque un grupo de humanos estúpidos se había atrevido a pensar de manera diferente mientras estaban al borde de un descubrimiento que cambiaría todo. Una pregunta se cernía sobre las mentes de cada ser en la estación.
¿Qué sucedería cuando la humanidad descubriera por completo los secretos del Nexus? La respuesta que todos sentían que remodelaría el cósmico mismo enfoques no convencionales. A medida que los días se convertían en semanas, el progreso del equipo humano en el Nexus continuó. Por la comunidad galáctica, la Gran Cámara de la Iluminación, una vez un lugar de deliberación sombría, ahora zumbaba con actividad mientras los científicos de todo el cosmos acudían en masa para presenciar el milagro que se despliega, la doctora. Samthan se paró ante una representación holográfica del Nexus. Sus ojos brillaron con el fervor del descubrimiento. La clave, le explicó a una audiencia envuelta de investigadores multiespecies, no está en tratar de forzar al Nexus a ajustarse a nuestra comprensión de la física. En lugar de eso, necesitamos expandir nuestra comprensión para abarca el Nexus. El doctor Marcus Donovan intervino con su cabello salvaje aún más desaliñado que de costumbre. Es como tratar de describir el color a una especie que solo puede ver un infrarrojo. No solo estamos tratando con tecnología avanzada. Aquí estamos tratando con una forma fundamentalmente diferente de interactuar con la realidad misma. Los científicos alienígenas intercambiaron miradas, una mezcla de confusión y admiración a regañadientes evidente en sus variadas fisiologías. Lubac, el representante gelatinoso del colectivo O, ondeó de curiosidad, pero ¿cómo propone que logremos tal expansión de comprensión? Nuestras civilizaciones han pasado milenios refinando nuestros métodos científicos. La doctora Aisha Kazemi dio un paso adelante con un brillo travieso en sus ojos. Ese es exactamente el problema. Has pasado tanto tiempo refinando tus métodos que has perdido la capacidad de pensar fuera de ellos. Nosotros, los humanos, por otro lado, nos destacamos en hacer pistas y lógicas para demostrar su punto. Kazemi sacó una serie de imágenes en la pantalla holográfica. Estas son lo que llamamos ilusiones ópticas en la Tierra. Explotan las peculiaridades de nuestro procesamiento visual para hacernos ver cosas que no están ahí, o ver la misma cosa de múltiples maneras. Los alienígenas reunidos se inclinaron en sus órganos sensoriales, esforzándose para darle sentido a las imágenes. Algunos retrocedieron confundidos, mientras que otros emitieron sonidos de sorpresa o angustia. Verás, Kazemi continuó. Nuestros cerebros están constantemente haciendo suposiciones y llenando vacíos basados en información incompleta. Es un mecanismo de supervivencia que permitió a nuestros antepasados identificar rápidamente amenazas y oportunidades, pero también nos permite hacer conexiones creativas y ver patrones donde otros no podrían. El doctor Ya Silva, que había estado inusualmente tranquilo, de repente se animó. «Eso es todo», exclamó corriendo hacia el Nexus. Hemos estado tratando de analizar el Nexus como un todo, pero ¿y si es como una de estas ilusiones? ¿Y si la clave está en lo que no estamos viendo? El equipo humano entró en acción. Su emoción era palpable. Comenzaron a reconfigurar su equipo, configurando sensores para detectar no solo las emisiones obvias del Nexus, sino también los espacios entre los vacíos y las sombras que habían sido descartados como ruido de fondo mientras trabajaban. Los observadores alienígenas se sintieron atraídos hacia el Nexus, el contagioso entusiasmo de los humanos. Las especies que habían sido amargas rivales por los iones ahora estaban lado a lado, ofreciendo sugerencias y apoyo. El alto Arin Box, su forma. Parpadeando con un intenso cálculo, se dirigió a la asamblea. Debo confesar que tenía mis dudas sobre involucrar a los humanos en este esfuerzo, pero presenciar sus métodos tan caóticos e impredecibles como pueden ser, me ha obligado a reconsiderar muchas de mis creencias de larga data sobre la naturaleza de la inteligencia y la resolución de problemas. Sacker parloteó de acuerdo. Su exoesqueleto azul ahora pulsaba con una vibrante energía. Tal vez reflexionó. No es a pesar de su naturaleza primitiva que tienen éxito, sino que, debido a eso, no están obstaculizados por el peso de nuestro conocimiento acumulado, libres para explorar avenidas que descartaríamos como tontas o imposibles a medida que avanzaba el día. La cámara se convirtió en una colmena de actividad. Los humanos y los extraterrestres trabajaron lado a lado, rompiendo barreras de comunicación y entendimiento que habían parecido insuperables solo unas semanas antes del Nexus todavía inescrutable.
No obstante, parecía latir con una nueva energía como si respondiera a los esfuerzos combinados de los seres reunidos. La doctora Chen, tomando un raro momento de descanso, se encontró a sí misma acercándose a Aira, la diplomática serpentina de Sirius Prime. Chen y Kira comenzó a brillar con patrones complejos. Debo preguntar cómo mantienes tal optimismo frente a un desafío tan abrumador. ¿No temes al fracaso? Samantha sonrió, su agotamiento evidente, pero su espíritu no disminuyó. Por supuesto que tememos al fracaso. Aira, pero tememos más al estancamiento. A lo largo de la historia humana, nuestros mayores logros han llegado cuando nos atrevimos a intentar lo imposible, soñar, más allá de nuestras capacidades actuales. Hizo un gesto hacia la cámara bulliciosa, donde seres de 100 mundos ahora trabajaban en armonía. Mira lo que ya hemos logrado. Puede que no hayamos desbloqueado el Nexus todavía, pero hemos unido a la galaxia de una manera nunca antes vista. Que solo eso vale la pena celebrar. Patrones Akurus cambiados, reflejando un pensamiento profundo. Los humanos continúan sorprendiéndonos. Tal vez tengamos mucho que aprender unos de otros mientras caía la noche, o lo que pasó por noche en una estación espacial. El equipo decidió intentar algo verdaderamente poco ortodoxo. El Dr. Donovan, con su pluma, para lo absurdo, sugirió que intentaran comunicarse con el Nexus a través del arte y la música. Piénsenlo, argumentó. Sus ojos brillaban de emoción. Si el Nexus opera con principios que van más allá de nuestro entendimiento actual, tal vez debamos abordarlo a través de medios que vayan más allá de la pura lógica. El arte, la música y la danza. Estos son lenguajes universales de emoción y expresión. Aunque algunos de los científicos alienígenas se burlaron de la idea, otros la adoptaron con sorprendente entusiasmo. Pronto la cámara se llenó de una cacofonía de sonidos y vistas de toda la galaxia. Los seres del cine CHR del colectivo de cuarzo crearon espectáculos intrincados, como sus cuerpos refractando y reflejando rayos de luz de colores. El Nebulón compuso melodías inquietantes que parecían hacer eco a través de múltiples dimensiones. Incluso las partes traseras de Pegamento se metían en el espíritu. Su forma gelatinosa ondulaba en patrones complejos que eran a la vez hermoso y ligeramente nauseabundo. De ver en medio de esta exhibición artística interestelar algo extraordinario, comenzó a suceder. El Nexus, que había permanecido obstinadamente opaco a todos los intentos previos de interacción, comenzó a resonar. Su superficie ondulada con colores y patrones que parecían responder a las exhibiciones artísticas a su alrededor. La doctora Chen, con los ojos muy abiertos por la maravilla, se acercó al artefacto mientras extendía la mano para tocarlo. El Nexus pulsó con una luz brillante por un breve momento. Samantha sintió como si pudiera ver toda la interconexión de todas las cosas, los patrones subyacentes del universo mismo tan rápido como había llegado. La visión se desvaneció, pero a su paso dejó una comprensión profunda. No es solo una llave, susurró su voz. Llena de asombro, es una puerta. Una puerta a un nivel de realidad con el que solo hemos soñado. La cámara quedó en silencio, todos los ojos en el Dr. Chen y el Nexus, que ahora tarareaba silenciosamente, estaban parados en el precipicio de un descubrimiento que remodelaría su comprensión del universo mismo, y había tomado los esfuerzos combinados de las civilizaciones más avanzadas de la galaxia y un grupo de humanos primitivos para llegar allí. Mientras las implicaciones de su avance comenzaban a asimilarse, una cosa quedó clara: la aventura apenas estaba comenzando. La verdadera prueba estaba por delante. ¿Qué harían con el conocimiento que ofrecía el Nexus? ¿Cómo los cambiaría a ellos y al delicado equilibrio de poder en la galaxia? Los humanos, una vez descartados como apenas dignos de mención, ahora se encontraban en el centro de una revolución cósmica, y mientras miraban el mar de rostros alienígenas, llenos de una mezcla de esperanza y aprensión, se dieron cuenta de que su mayor desafío estaba por venir. El Nexus había sido desbloqueado, ahora tenían que decidir qué hacer con el poder que ofrecía. El avance, la revelación de que el Nexus no era solo una llave, sino una puerta a un nivel superior de realidad, envió ondas de choque a través del Consejo Galáctico G, la gran cámara de la iluminación. Una vez un bastión de debate ordenado, ahora se unía con una mezcla de emoción, miedo y especulación frenética. La doctora
Samta Chen estaba en el centro de la tormenta. Su equipo se formó a su alrededor como una barrera protectora contra el ataque. De preguntas y demandas de los representantes alienígenas, reunidos el Nexus, ahora pulsando. Con una luz constante y fascinante, parecía observar los procedimientos con un interés casi sensible. Orden debemos tener. Orden. La voz de Sax atravesó la cacofonía, su parloteo amplificado por la acústica de las cámaras. Mientras el ruido se calmaba, continuó Dr. Chen. Por favor, explíquenos. ¿Qué exactamente ha descubierto? ¿Qué quiere decir con una puerta a un nivel superior de realidad? Samantha respiró, profundamente consciente de que sus próximas palabras podrían dar forma al futuro de la civilización galáctica basada en nuestras interacciones con el próximo. Creemos que es una puerta a lo que podríamos llamar un metaverso. Un reino que existe más allá de nuestra comprensión actual del espacio del tiempo. No es solo otra dimensión, sino una capa de realidad que abarca y trasciende la nuestra. El doctor Marcus Donovan avanzó, su cabello salvaje aparentemente erizado aún más por la emoción. Imagine nuestro universo como una pintura bidimensional, explicó gesticulando salvajemente. Somos como figuras planas. En esa pintura, incapaces de percibir la profundidad, el Nexus nos ofrece una manera de salir del lienzo para ver la pintura desde afuera en 3 dimensiones. Un murmullo recorrió la cámara mientras las implicaciones comenzaban a calar en lo alto. Arin Box parpadeó rápidamente su luz. Patrones que indican un procesamiento intenso. Si lo que dijiste es verdad, las posibilidades son incalculables. La capacidad de manipular la realidad misma para trascender las leyes de la física tal como las conocemos. Exactamente, la doctora Aisha Kasimi intervino con sus ojos brillantes, pero no se trata solo de manipular la realidad, se trata de comprenderla en un nivel fundamental. El Nexus no solo nos muestra un mundo nuevo, nos muestra el código subyacente de la existencia misma. La emoción en la habitación era palpable, pero también lo era la corriente subyacente de miedo y era. Sus escamas, brillando con patrones complejos de ansiedad, expresan lo que muchos estaban pensando, pero estamos listos para tal conocimiento. El potencial de mal uso para consecuencias catastróficas. Si cometemos incluso el más mínimo error. El doctor Jav Silva, que había estado observando en silencio, dio un paso adelante. Su derecho a tengan cuidado, dijo con voz tranquila y tranquilizadora. Esto no es solo un avance científico, es un salto evolutivo para toda la vida sensible. Debemos abordarlo. Con asombro y respeto, la responsabilidad se apoderó del debate y varias facciones defendieron la exploración cautelosa o incluso la contención del Nexus. El equipo humano se reunió. Muy consciente del peso de su descubrimiento, necesitamos demostrar el potencial. Samantha susurró a sus colegas, no solo teoricemos sobre ello. Si podemos mostrarles un atisbo de lo que es posible, tal vez podamos guiar esto en una dirección positiva. Con un gesto de aprobación de su equipo, Samantha se acercó al Nexus. La cámara quedó en silencio mientras colocaba su mano sobre su superficie. Cerró los ojos en concentración por un momento. No pasó nada. Luego, con un suave zumbido que pareció resonar a través de cada ser presente, el Nexus comenzó a brillar. El aire en la cámara brilló y de repente, la vasta extensión del espacio apareció a su alrededor. Pero esto no era solo una proyección holográfica, se sintió real, como si la cámara se hubiera expandido para abarcar el cosmos mismo. Jadeos de asombro resonaron en la asamblea mientras se encontraban flotando entre las estrellas. Las galaxias se arremolinaban a su alrededor. Nebulosas floreció en los jardines cósmicos y la intrincada danza de los cuerpos celestiales se desarrolló en una escala nunca antes vista. La voz de Seth resonó, de alguna manera, fue escuchada por todos a pesar de la inmensidad del espacio. Es solo la superficie. El Nexus nos permite ver interactuar con las fuerzas fundamentales que dan forma a nuestro universo. Como para demostrar que hizo un gesto y una estrella, cercana comenzó a envejecer rápidamente. Su ciclo de vida se comprimió en meros momentos. Observaron una extraña mientras se hinchaba hasta convertirse en una gigante roja y luego colapsó, explotando en una espectacular supernova antes de asentarse en una estrella de neutrones que giraba silenciosamente. Podemos observar, comprender y potencialmente guiar la evolución de galaxias enteras.
Marcus agregó su voz llena de asombro. Imagine los avances científicos, la capacidad de prevenir desastres cósmicos para garantizar la supervivencia a largo plazo de todas nuestras especies. Asia dio un paso adelante. Su forma parecía brillar con la luz de las estrellas que los rodeaba, pero no se trata solo del panorama general. El Nexus también nos brinda información sobre el reino cuántico. Podemos ver los componentes básicos de la materia y la energía. Comprender la conciencia misma en un nivel que nunca antes habíamos visto. ¿Soñado? Posible mientras los seres reunidos flotaban en esta exhibición cósmica, las implicaciones comenzaron a asimilarse verdaderamente. Esto no era solo una nueva tecnología o un avance científico. Era un cambio fundamental en la naturaleza de la existencia para toda la vida sensada. Joel, sus ojos reflejando la luz de las estrellas, habló suavemente pero con convicción. Estamos en una encrucijada. Este poder. Este entendimiento podría ser nuestro mayor triunfo o nuestra caída final. La elección de cómo usarlo, cómo avanzar, pertenece a todos nosotros. Lentamente la visión cósmica se desvaneció y los seres se encontraron de nuevo en la cámara, pero algo había cambiado. El asombro de lo que habían presenciado persistió, creando una sensación de unidad que trascendió especies y viejas rivalidades. Zack miró su exoesqueleto ahora. Un azul profundo y pensativo rompió el silencio. Tenemos mucho que discutir, mucho que considerar. Pero una cosa está clara, no podemos abordar esto como especies o facciones individuales. El Nexus nos ofrece un vistazo de la interconexión de todas las cosas. Tal vez es hora de que aceptemos eso. Interconexión nosotros mismos. El alto Arim Box pulsó en acuerdo. Los humanos nos han mostrado no solo el potencial del Nexus, sino el valor de las diversas perspectivas. Allí el pensamiento no convencional ha desbloqueado secretos que creíamos imposibles de descifrar. Cuando el Consejo Galáctico comenzó a debatir en serio sobre el camino a seguir, el equipo humano intercambió miradas. Lo habían logrado. No solo habían resuelto el misterio del Nexus, sino que potencialmente habían remodelado el futuro de la civilización galáctica. Samantha, sintiendo el peso de la responsabilidad asentarse sobre sus hombros, se dirigió al consejo una vez más. Lo que haremos a continuación definirá no solo nuestra especie, no solo nuestro tiempo, sino la estructura misma de la realidad. Hemos abierto la puerta. Ahora debemos decidir juntos cómo atravesarla. La cámara zumbó con una nueva energía, una de posibilidad, de potencial y de un destino compartido. El viaje, que había comenzado con una simple invitación a una especie primitiva, había llevado al umbral de una nueva era para toda la vida sensible, cuando comenzaron las discusiones en serio sobre la formación de un nuevo enfoque unificado para explorar y utilizar el Nexus. Una cosa quedó clara: la galaxia nunca sería la misma, y la humanidad, una vez descartada como apenas digna de notarse, ahora se encontraba a la vanguardia de la mayor aventura en la historia cósmica. El avance se había logrado ahora. El verdadero trabajo y la verdadera prueba de todas las especies involucradas estaba a punto de comenzar. Una nueva era de cooperación. En las semanas posteriores a la revelación de la verdadera naturaleza del Nexus, el Consejo Galáctico experimentó una transformación como ninguna otra en su larga historia. La Gran Cámara de la Iluminación, una vez un lugar de maniobras políticas y diplomacia cuidadosa, se había convertido en un bullicioso centro de colaboración entre especies. La doctora Samantha Chen estaba en el corazón de todo, coordinando equipos de científicos, filósofos y visionarios de todo el cosmos. El equipo humano, una vez considerado como advenedizos primitivos, ahora se encontraba en el papel de mediadores e innovadores, cerrando brechas entre civilizaciones que habían estado separadas por milenios de evolución e ideología divergentes. La clave: algo había explicado a un grupo de jóvenes ansiosos. Los investigadores de una docena de mundos diferentes deben acercarse al Nexus, no como una herramienta para usar, sino como un socio en la exploración. No es solo una puerta, es un maestro, una guía para comprender la esencia misma de la realidad. El doctor Marcus Donovan, su cabello ahora con mechas plateadas por el estrés y la emoción de las últimas semanas, intervino. Piensen en ello como aprender un nuevo idioma.
el idioma del universo mismo. No solo, estamos observando, estamos comenzando a tener una conversación con la realidad. La cámara zumbaba con actividad mientras las pantallas holográficas parpadeaban con ecuaciones y modelos que habrían sido incomprensibles hace solo unos meses. Especies que alguna vez habían sido rivales amargos. Ahora trabajaban lado a lado, sus perspectivas únicas. Se combinaban para desbloquear nuevas capas de comprensión. Zach Lear, que se había convertido en una especie de mentor para el equipo humano, se acercó a Samantha, con una mirada de preocupación en sus ojos compuestos. Dr. Chen, un momento de su tiempo, mientras se hacían a un lado, continuó en voz baja. Hay una creciente presión de algunas facciones para avanzar más rápido, para comenzar a aplicar nuestro nuevo conocimiento para resolver problemas más prácticos. Digamos, Samantha asintió entendiendo las implicaciones a pesar del espíritu de cooperación. Aún había quienes veían al Nexus como un medio para ganar, poder para remodelar la galaxia según su propia visión. Debemos ser cuidadosos. Respondió ella, el Nexus no es solo una nueva tecnología, es un cambio fundamental en nuestra comprensión de la existencia. Moverse demasiado rápido podría tener consecuencias catastróficas, como si fuera una Q. Las alarmas comenzaron a sonar por toda la cámara, las pantallas holográficas parpadearon y se distorsionaron, y un zumbido bajo y siniestro emanó del Nexus. En sí mismo. ¿Qué está pasando? Aira se deslizó por sus escamas destellando con patrones de angustia. La doctora Aisha Kassen ya estaba en el panel de control principal. Sus dedos, volando sobre la interfaz holográfica. Alguien está tratando de forzar una conexión con el Nexus, gritó sobre él. Caos creciente, están intentando acceder a un espacio dimensional superior sin la preparación adecuada. La cámara estalló en pánico cuando las consecuencias de tal acción se hicieron claras, forzar la entrada. En el metaverso, sin comprender completamente las implicaciones, podría desgarrar el tejido de la realidad misma, destruyendo potencialmente no solo su universo, sino también a innumerables otros. En medio del caos, la voz del Dr. Zhao Silva cortó el ruido. Todos cálmense. El pánico solo empeorará las cosas. Necesitamos trabajar juntos ahora más que nunca. Mientras los seres reunidos se volvían hacia él, Joe continuó con su voz. Su voz era firme y tranquilizadora. El Nexus respondió a nuestra expresión artística colectiva. Tal vez esa sea la clave, no la fuerza, no la lógica fría, sino una expresión unificada de nuestro deseo de comprender y coexistir con el universo. La comprensión apareció en el rostro de Samantha. Por supuesto, el Nexus no es solo una máquina o un portal, es una encarnación viviente de la conciencia del universo. Necesitamos comunicarnos con él, no tratar de controlarlo con un no. Samantha se dirigió a su equipo. A la cámara, todos escuchen con atención. Necesitamos formar un vínculo psíquico, un vínculo colectivo. Conciencia enfocada en la armonía, en la unidad, en nuestro deseo compartido de explorar y comprender. Mientras la idea se extendía, un silencio cayó sobre la cámara. Seres de todas las formas. Cristalinos gaseosos basados en energía y orgánicos, manos unidas, tentáculos o simplemente se acercaron. El equipo humano se paró en el centro, actuando como un punto focal para la conciencia reunida de las mentes más grandes de la galaxia. Samantha colocó su mano sobre el Nexus, cerrando sus ojos y abriendo su mente por un momento. No pasó nada. Entonces, como una ola, rompiendo sobre ellos, una sensación de conexión barrió la cámara. Cada ser presente sintió una repentina y profunda comprensión no solo del Nexus, sino de cada uno y su lugar en la industria del grifo cósmico. Las alarmas se silenciaron. El zumbido ominoso se desvaneció, reemplazado por un tono suave, casi musical. El Nexus brillaba con una luz cálida y acogedora que pulsaba al ritmo del latido colectivo de los seres reunidos. Mientras la crisis inmediata pasaba, un nuevo sentido de propósito llenó la cámara. Los representantes reunidos de las civilizaciones de la galaxia se miraron unos a otros con nuevos ojos, viendo no a otros extraterrestres, sino compañeros de viaje en el infinito viaje cósmico alto. Arin Vox, su forma
Brillante de emoción, dirígete a la asamblea. Nos encontramos en el amanecer de una nueva era. El Nexus nos ha mostrado no solo los secretos del universo, sino la importancia de nuestra unidad. Todos estamos conectados, todos somos parte de un todo mayor. Zack leía parloteando de acuerdo los humanos en su hermosa simplicidad. Nos han enseñado una valiosa lección. No es la conquista o el control lo que nos llevará a la iluminación, sino la cooperación y el entendimiento mutuo. A medida que las implicaciones de lo que había sucedido se hundían en los planes, comenzaron a formarse no para armas o herramientas de dominación, sino para proyectos colaborativos que beneficiarían a toda la vida sensible. Las ideas fluyeron, libremente terraformando planetas inhóspitos, aprovechando la energía de estrellas moribundas para dar a luz nuevas, incluso explorando la posibilidad de comunicación con otros universos. Samantha, exhausta usted, pero eufórica, reunió a su equipo. Lo hicimos, dijo su voz llena de asombro. No solo resolvimos el misterio del Nexus, sino que potencialmente hemos cambiado el curso de la historia galáctica. Marcus sonrió, pasándose una mano por su cabello despeinado. No está mal para un grupo de humanos primitivos. Aisha se rió de la tensión de los recientes eventos, finalmente liberando. Creo que nos hemos ganado unas vacaciones, tal vez. Un agradable y relajante viaje a un agujero negro. Mientras la risa se extendía por el equipo, Joel miró la bulliciosa cámara ahora viva con un nuevo sentido de propósito y unidad. ¿Sabes qué?, reflexionó. Creo que esto es solo el comienzo. Abrimos una puerta, pero el verdadero viaje recién comienza. Samantha asintió con la cabeza. Sus ojos brillaban con la promesa de aventuras por venir. Tienes razón, hemos dado el primer paso hacia un universo más grande y enfrentaremos lo que venga. A continuación, de la misma manera que resolvemos el misterio del Nexus juntos, mientras las noticias de la Gran Avance se extendían por la galaxia, una ola de esperanza y emoción siguió. Especies que se habían aislado durante mucho tiempo se acercaron a sus vecinos. Las antiguas rivalidades fueron dejadas de lado ante las vastas posibilidades que se encontraban ante ellos. La era de la división estaba terminando, reemplazada por una era de cooperación sin precedentes y descubrimiento compartido, y en el corazón de todo estaba la humanidad, ya no vista como primitiva o tontos, pero como miembros valiosos de la comunidad galáctica. Su perspectiva única, su habilidad para pensar fuera de las normas establecidas y su irreprimible espíritu de exploración no solo habían desvelado los secretos del Nexus, sino que habían recordado a la galaxia el poder de la diversidad y la unidad. Mientras el Consejo Galáctico se disolvía para comenzar la monumental tarea de guiar a sus civilizaciones hacia esta nueva era, Samantha y su equipo se pararon frente al Nexus por última vez. Su brillo parecía latir en armonía con los latidos de sus corazones. Un reconocimiento silencioso del viaje que habían emprendido y las infinitas posibilidades que les aguardaban. El misterio del Nexus había sido resuelto, pero la mayor aventura, la exploración de un universo que ahora se revelaba como mucho más vasto y maravilloso de lo que nadie había imaginado, estaba apenas comenzando. Y la humanidad, una vez descartada como demasiado estúpida para contribuir, estaría en la vanguardia, lista para enfrentar cualquier maravilla y desafío que les aguardara entre las estrellas.